Saludos dominicanos, dominicanas, suscriptores que de manera permanente sintonizan esta plataforma PLD en línea. Nosotros en una nueva entrega de este espacio Paneles. Hoy vamos a tratar un tema interesante para todos ustedes. Se trata de la deficiencia de las políticas públicas en la primera infancia en la República Dominicana. Nosotros para eso contamos con la presencia de la licenciada Kenia Lora, compañera extraordinaria, conocedora de este tema. Kenia es la presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia de nuestro partido. Y de este lado está nuestra compañera, ella es Aura Heredia, secretaria de Asuntos Internacionales de la ADP, Asociación Dominicana de Profesores. Además es miembro de la comisión ejecutiva de este gremio. Para nosotros es un placer, Kenia, y para nosotros es un placer, Aura. Gracias, José. Muy colorida están ustedes. Y yo sé que todos aquellos que nos sintonizan van a disfrutar de esta entrega, de estos datos importantísimos que nosotros vamos a suministrar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por la invitación. Buenas tardes. Ustedes están como en el programa tradicional. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Visto programa. Bueno, miren, nosotros debemos entrar en materia. Kenia, ¿qué representa la primera infancia para la República Dominicana, para el Estado Dominicano? Y en ese mismo orden me gustaría saber de inmediato, en estos 2 años de gobierno del PRM, ¿hay más niños y niñas beneficiados en las estancias infantiles? Bueno, en la primera infancia en nuestro país, siempre me gusta definirla como una deuda que se tenía con las familias dominicanas y que los gobiernos del PLD pudieron saldar. Estamos hablando de un programa de estimulación temprana para niños de 0 a 5 años, sabiendo la importancia que reviste los componentes en donde los niños y las niñas y sus familias, porque es extensivo a las familias, esos beneficios que recibían, las casitas de colores, como tradicionalmente se le denominó a todo a lo largo del país, en donde los niños y las niñas desde los 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde podían recibir no solo la alimentación y educación y tratamiento psicológico, sino todos los componentes necesarios para que el cerebro de ese niño o niña se desarrolle. Todos sabemos que cuando un niño recibe estimulación temprana, estamos hablando desde los 0 hasta los 5 años, define lo que será la personalidad en el futuro. Yo recuerdo una psicóloga que siempre decía, alabando el programa, ¿no?, y la iniciativa que tuvo el presidente Medina en esos años, siempre decía que alentaba a los padres a que tratara de que sus hijos recibieran esa estimulación en esos años de vida y que sea buena, educación de calidad, que al final, más adelante, pudieran irse a educación pública, pero que fuera necesaria esa educación importantísima de 0 a 5. Pasando a la pregunta de si ha aumentado o disminuido, lamentablemente ha disminuido. Lo cierto es que desde el año 2015 al 19 aproximadamente, se inscribían anualmente, desde el 2015 al 19, dejamos en 40,000 niños aproximadamente inscritos. Si comparamos las estadísticas, entre el 21 y el 22, apenas 5,000 niños inscritos. Estamos hablando de 2,500 por año. Es triste y debo decirte que no es una prioridad para este gobierno. Muy fuerte, muy fuerte. La ADP es un gremio que está vinculado y es prácticamente un vigilante, se convierte, de las políticas públicas que ejecuta el gobierno, el Estado Dominicano. Y Aura, me gustaría saber si tiene algún aporte en la pregunta que acabo de hacerle a nuestra compañera Kenia. ¿Tiene un aporte Claro, por o supuesto. tiene
alguna información ya desde tu, ¿verdad?, experiencia como gremialista en esa dirección. Sí, como gremialista y además como docente de una trayectoria claro. de más de 2 décadas. Nosotros sabemos que la educación inicial, la estimulación temprana, como decía nuestra querida Kenia, es una de las etapas más importantes de la vida. Porque en un sencillo ejemplo yo te puedo poner, en un grupo de personas, tú te encuentras una persona que escribe bonito y te dice, qué bonito tú escribes, y otro no escribe tan bonito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la infancia temprana de esos adultos que tienen diferencia en su escritura? Hay una diferencia en la estimulación en su primera infancia, que como bien dijera Kenia, una etapa bellísima que va a determinar el futuro escolar, el futuro educativo de las generaciones que van surgiendo. En la primera infancia se desarrollan 3 elementos claves y esos elementos nosotros vemos que no son prioridad. No son prioridad para el sistema educativo, la gestión actual, que es desarrollar la conectividad del niño, desarrollar lo afectivo y además también las habilidades psicomotrices. Esos son los 3 elementos que a los niños que están en primera infancia hay que desarrollarle, porque de eso va a depender que sean exitosos en su vida escolar. De eso va a depender que sean buenos estudiantes, buenos profesionales, que sean buenos colaboradores y que también se desempeñen con efectividad en la vida. Lo que pasa, Joselito, es que nosotros, en nuestro sistema tradicional, hemos centrado la educación en el adulto. La educación es una educación centrada en el profesor. El niño de 0 a 5 años es un recipiente al que el adulto cree que puede llenar. Sin embargo, esos niños con estimulación pueden desarrollar todas sus conexiones neuronales, lo dicen los neurocientistas, en 1.000.000 por minuto, cada una de esas conexiones neuronales. O sea que de 0 a 5 años, si a nosotros no nos ayudaron a desarrollar nuestro cerebro, entonces se nos hace más difícil luego en la etapa primaria de la escuela. Muy interesante tu respuesta, pero Kenia hablaba de que ha disminuido, ¿verdad? Cuando hablábamos del gobierno del PRM con los beneficios en las estancias infantiles. Y es necesario, si ha disminuido, hacerte esta pregunta, Kenia. ¿El presupuesto para la infancia ha subido? ¿Cómo sienten las familias realmente este aumento? ¿Se refleja? ¿Ha impactado? Bueno, debo decirte que sí, que ha aumentado. Me llenaría de alegría porque yo soy una apasionada del tema de niñez, adolescencia, familia, y me gustaría decirte que este aumento se traduce en beneficio para los niños y las niñas, pero no es así. Lo cierto es que se ve reflejado básicamente en la nómina del INAIPI. Y entonces eso me llama a preguntar, ¿están contratando de verdad docentes preparados? ¿Qué ha pasado con esos colaboradores que el gobierno formó en primera infancia y que han trabajado tan arduamente en este programa para causar el impacto que hoy nosotros podemos medir? Entonces yo te puedo decir que lo positivo que se aumentó, pues no ha sido para beneficio de los niños y las niñas y sus familias. Bueno. De hecho, Joselito, en ese mismo tenor, a mí me gustaría decir, nosotros le damos seguimiento a todas las publicaciones y los estudios que hacen los laboratorios latinoamericanos de investigación de la calidad educativa y los resultados dicen que en Latinoamérica, los países que tienen economías medianas y pequeñas, eso incluye a República Dominicana, no se está invirtiendo en primera infancia lo que debe invertirse. El promedio de América Latina, de los países que tienen economía parecida a la nuestra, es de 0,05% del Producto Interno Bruto que se está invirtiendo en primera infancia. Entonces no hay manera de poder desarrollar esa parte tan importante de la población que son los niños de 0 a 5 años. Kenia respondió algo muy interesante. Tú acabas de aportar algo también muy interesante. Vamos a conectar con un anuncio que yo escuché sobre el presidente de la República
y que están en todos los medios de comunicación, que habla de que el año 2023 iniciará la expansión de la educación para niños y niñas desde los 3 años de edad. A ti misma, respóndeme, porque Bueno, tú estás hablando de números. Me gustaría seguir ahí. precisamente la convocatoria del Ministerio de Educación en la apertura del año escolar del 2023 inicia mañana. Inicia mañana. Entonces, a mí me gustaría saber si nosotros concluimos un año escolar que todas las evaluaciones dijeron que una de las problemáticas principales de los centros educativos era la sobrepoblación estudiantil. Entonces el ministro dice que se va a ampliar la cobertura a niños de 3 y 4 años, o sea, pre-kinder y kinder sería para la educación preescolar. Nosotros como dirigentes del sindicato nos vimos frente al ministro y le preguntamos ¿dónde vamos a poner a esos estudiantes si las escuelas están sobrepobladas? Bueno, él dio una respuesta mágica de construcción de módulos, no sabemos cómo va a suceder eso, no sabemos qué presupuesto hay, pero aún así, en este momento, cuando nosotros tenemos una gestión en educación superior que no planifica los colaboradores que necesitan. Nosotros tenemos casi 500,000 estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria. Y cuando salen de las universidades, ¿a dónde van? No hay una planificación, debe estar conjugada con la necesidad que tiene el centro educativo de los docentes y con este gran anuncio que ha hecho el ministro de Educación, que yo le reconozco que hemos tomado los objetivos de desarrollo del milenio, te dicen que sí, que tú debes llevar a la cobertura, pero ¿cómo lo vamos a hacer? No hay un plan, ¿por dónde vamos a comenzar? ¿Quiénes serán los primeros en impactar? No tenemos nada definido de cómo va a suceder. Bueno, con su respuesta, y aquí yo quisiera también, aquí pregunto, Aura, ¿nos riñe con la ley de educación este anuncio del presidente con el tema de incluir a los niños desde los 3 años? La ley de primera infancia se acaba de aprobar, que saludamos el esfuerzo para esa aprobación aquí quiero felicitar a la compañera Isabel de la Cruz, diputada y presidenta de la Comisión de Familia del Congreso, ¿no? Y muy activa. Y saludamos que se haya aprobado esta ley. Que iba a estar, pero se le presentó algo muy personal con su familia, pero sé que pronto la tendremos para hablar. Y sería una delicia porque claro, Isabel es bastante activa y comprometida en estos temas de niñez y familia. Pero nos riñe también con la ley de primera infancia recién aprobada. ¿Qué va a pasar con estos docentes que están formados en primera infancia? Son una cantidad de elementos y de preguntas que uno se hace. Hablábamos de la planificación. ¿Está planificado? Yo siento que la improvisación es como la norma en este gobierno y no me gustaría que con los niños, las niñas y las familias se improvisara tanto. No riñe realmente, Kenia, porque gracias a Dios, en los gobiernos del PLD nosotros logramos incluir a los niños de 5 años, a preprimario, que estaban fuera del esquema, formal. Ahora estamos hablando de niños de 3, 4 años que necesitan un seguimiento especial, necesitan una capacitación diferente, necesitan un espacio donde puedan desarrollar sus habilidades cognitivas y psicomotoras, y entonces ese espacio no lo tenemos. No riñe, pero sí hace falta planificación. Bueno, yo tengo una conclusión. Para mí, anuncios y además esa expansión realmente se queda en esa cinta. Palabras. Como antes, esa cinta que rueda y rueda, pero verdaderamente ustedes, conocedoras del tema, lo han dicho claro. No va a haber impacto en este sector tan importante de la República Dominicana. Nosotros vamos a una pausa. Recuerden suscribirse ahí en la campanita, ahí abajo. Usted le da clic, se suscribe en PLD en línea. Regresamos en breve. Ya vuelve. En la escuela de nuestro sector estarán abiertas las votaciones rumbo a la consulta del 16 de octubre. De vuelta. Señores, estamos de regreso y estamos conversando de un tema muy, pero muy interesante. Recuerden que estamos en esta plataforma PLD en línea. Si no te has suscrito, por favor,
dale a la campanita y todos los contenidos te van a subir al momento de tú suscribirte y así puedes estar muy informado de lo que el Partido de la Liberación Dominicana está compartiendo con todos ustedes. Comparto en este día, muy bonito día, con Kenia Lora, quien es la presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia de nuestro partido, y con la profesora Aura Heredia. Ella es secretaria de Asuntos Internacionales de la ADP. Este es un tema tan importante. Kenia, lo CAIPI. Todo el mundo sabe en la República Dominicana qué es un CAIPI. Ahora bien, yo quiero hacerte una pregunta, y que es la pregunta que prácticamente todos los dominicanos y dominicanas quisieran saber en este momento. ¿Cuánto se ahorra una familia en tener un niño inscrito en un CAIPI? Bueno, el ahorro es significativo. Estamos hablando de 8,000 a 10,000 pesos. ¿Cuánto? Por niño o niña inscrito. Yo llegué a conocer familias ¿Mensuales? en donde, sí, mensuales, Wow. en donde tenían 2 y 3 niños inscritos. ¿Qué produce esto? Bueno, ¿qué provoca? Que eso le da la oportunidad a una madre soltera, que es más de la mitad de la población, que pueda ir a trabajar dejando su hijo o hija bien cuidado, garantizándole la alimentación y todos los componentes. Entonces, el ahorro es significativo para las familias y es una conquista del pueblo dominicano, una conquista que si se va perdiendo a medida en que los centros se van reduciendo, las horas se van reduciendo y donde no se va abriendo más centros. Recordamos que no es solamente CAIPI, esas casitas de colores, nuevamente digo, también hablamos de los CAFI, que yo creo que es el único servicio que tenía el gobierno, así yo decía, que llegaba a la sala y se sentaba con los padres, porque estamos hablando de promotores que iban a la casa a dar seguimiento a lo recibido, a los niños y a las niñas, y a trabajar con las familias y con las madres embarazadas. En la pasada gestión, esto era un logro. ¿Es un logro en la actual gestión? ¿Se ha mantenido esto? Fuera un logro si estuvieran aumentando los centros, si la palabra empeñada, aquella promesa de que iban a construir más estancias infantiles en áreas turísticas para que precisamente esas madres, esos cuidadores puedan ir a trabajar a los hoteles o a los centros que están alrededor. Fuera un logro si realmente hubiese esa preocupación por aumentar el servicio a nivel nacional. Vuelvo y repito, donde no pueda haber un CAIPI por un tema de espacio, de infraestructura, debe haber un CAFI, que es la red alrededor. Y así se garantiza el cuidado de los niños, las familias, y trabajamos en temas de violencia, de educación en las comunidades. Fuera un logro si de verdad yo sintiera una preocupación genuina. Aura, estamos hablando de logros. De logros. Logros en educación. Bueno, nosotros, ¿Qué logros recuerdan? Nosotros podemos, para contextualizar los grandes logros Perdón, que yo recuerdo. ¿Qué logros recuerda y si se mantienen esos logros? Los grandes logros que yo recuerdo, veo enfocada esta gestión solo en dar solución a la cobertura escolar. Van los niños de 3, 4 años, resuelve el problema de cobertura, pero el problema de calidad, del problema de mantenimiento preventivo a los planteles escolares, es un tema que quedó resuelto cuando el presidente Danilo Medina tomó la decisión de hacer cumplir la ley y que se destinara el 4% del PIB, como manda la Constitución y la Ley General de Educación 6697, para la educación dominicana. De ahí en adelante se puede escribir una historia, un antes y un después de la educación dominicana, con la asignación de la partida del 4%, con la creación de la jornada escolar extendida, que muchos docentes veíamos como algo inalcanzable, y sin embargo el presidente Medina hizo realidad esto que deseaban los dominicanos y dominicanas, que tienen sus hijos resguardados en una jornada escolar extendida, que tienen garantizado el almuerzo escolar, la merienda escolar, que tienen garantizados a través del Instituto de Bienestar Estudiantil sus libros de textos, tienen garantizados sus uniformes y otros planes sociales que tiene el Instituto de Bienestar Estudiantil. Claro,
no, son logros, pero ahora lo que vemos es escándalos. En el INAVIE los escándalos están a la orden del día, denuncias de oferentes diciendo que le quitan su licitación, y todo esto afecta a la población más vulnerable, que es la población que sufre la desigualdad de un sector pudiente que puede llevar sus hijos a estimularlos tempranamente a los centros privados, y de un sector público que es donde van los niños y niñas de lo más humilde de la República Dominicana. Tú hablabas de desigualdad. Es un tema que realmente se debate permanentemente. El nivel de desigualdad es muy elevado en la República Dominicana. Yo quisiera hacerle una pregunta a mi querida Kenia. Estamos cambiando en materia de inclusión en el sector educativo, y específicamente en este sector de la niñez y la primera infancia y la adolescencia. Con mucha tristeza yo debo decir que no, se está echando hacia atrás esa conquista, esa labor de amor más grande que son los CAID, los Centros de Atención para los niños y niñas con discapacidad. La verdad es que a mí me emociona hablar de este tema, pero al mismo tiempo me entristece y me encoge el corazón, porque que todos los días vemos madres, padres frustrados porque no tienen dónde atender a sus hijos para darles terapia. Es un dolor, me duele profundamente, porque tengo testimonios muy cercanos en donde los padres están desesperados porque han recortado las horas de atención en los CAID. Dejamos un centro prácticamente listo para entrega en Santo Domingo Este, a 2 años. ¿Qué ha pasado con esto? El ahorro en terapia para los padres que tienen un niño con discapacidad, estamos hablando de síndrome de Down o de temas de autismo o de parálisis, el ahorro al año para el padre o la madre que lo puede pagar era de casi 200,000 pesos. Yo conozco padres que al no poder pagar, al no poder costear estas terapias, se están especializando en tutoriales de YouTube, aprendiendo para ellos tratar de estimular a sus hijos en la casa. Vemos todos los días noticias en donde ASFL recibían apoyo del gobierno, ASFL que trabajaban el tema de niñez con discapacidad, recibían apoyo del gobierno, o lo han recortado o se lo han simplemente eliminado del presupuesto. A mí me duele profundamente lo que está pasando con los CAID. Aspiro a que se retome este tema y que es para beneficio de nuestros niños, niñas, familias. Me gustaría también que en algún momento se hablara de terapia psicológica gratuita a los padres que reciben un diagnóstico de un hijo con condición, porque la verdad es que los mismos padres no tienen manera de recuperarse de ese shock emocional que cuando le entregan un diagnóstico de su niño o niña, y muchas veces hasta se olvidan de ellos autocuidarse. Entonces el drama que estamos viviendo y que estamos viendo con los padres y con niños con condición es terrible. El otro día de verdad que lloré porque una persona en Twitter decía: otro año que inicia y que no voy a poder tener esta foto de primer día de escuela con mi hijo, porque no tiene dónde llevarlo, no hay condiciones para que un niño o niña reciba terapia gratuita. Kenia, Aura, hay violencia intrafamiliar, y si hay violencia intrafamiliar, obligatoriamente debe haber abuso infantil. ¿Qué está haciendo el gobierno? Las políticas públicas para la protección de la prevención del abuso infantil. ¿Este gobierno, ustedes creen que está garantizando eso? ¿Cuál es su nivel de preocupación? Ustedes, conocedoras que están vinculadas en el área, tú en tu caso, que fuiste funcionaria y dirigiste esa institución INAIPI, Aura, que maestra, la pregunta es para las dos. Si me pueden responder, Aura, estamos aquí, ¿verdad? Claro, es desgarrante cuando uno como docente en los
recintos educativos se encuentran con situaciones de violencia, de abuso, de agresión sexual a niños, niñas, adolescentes. Y saber que entonces los padres, los propios niños y niñas viven un drama fuerte, porque el procedimiento que hay que usar para tú tener acceso a la justicia, a esos casos, hacen que se conviertan en víctimas nuevamente del propio sistema. El Ministerio de Educación y el gobierno central hace anuncios de cómo combatir, de cómo relanzar y desarrollar una cultura de paz, cuando la cultura no es un programa, cuando la cultura no es un libro, la cultura se construye desde el hogar y se construye también con inversión en políticas públicas. Nosotros tenemos buenos modelos que podemos rescatar. En los años 70 en Panamá un modelo muy funcional fue el que cada madre es una maestra, cada padre es un maestro. Eso le dio mucha ganancia al gobierno panameño porque hizo que todos los niños, a través de esas políticas públicas y de apoyo a las madres, al no poder ingresar a los recintos educativos en primera infancia, se convirtieran en los propios maestros de sus niños, niñas de primera infancia. Entonces, ¿eso qué hizo? Eso cerró la brecha, la desigualdad. Eso hizo que haya menos abuso y agresión sexual en los niños en primera infancia. Y también tenemos el modelo cubano. El modelo cubano ha cerrado tanto la brecha que inclusive el analfabetismo es tasa cero en Cuba. Un país con una economía que todos sabemos los niveles en la que se encuentra. Pero nosotros tenemos un gobierno, una gestión que se ha dedicado solo a anunciar programas tendentes a mejorar la situación y no han atacado el problema. Kenia. Mira, yo creo que sí, que insisto, hay que hacer más. Nosotros, ningún gobierno ha invertido tanto como los gobiernos del PLD en niñez, adolescencia, en familia y obviamente en primera infancia. Nosotros fuimos el primer país de la región en poner a funcionar la hoja de ruta para la prevención y eliminación de la violencia, que fue una estrategia que abarcaba instituciones del gobierno y también organizaciones no gubernamentales, tratando de crear conciencia a los padres, a las madres, cuidadores, en las comunidades sobre este importante tema. Al mismo tiempo, nosotros dejamos un proyecto de ley sobre crianza positiva, que es donde precisamente se le enseña a los padres sobre la cultura de la pela, señores. La pela no debe existir como método de crianza. Estamos hablando de que más del 58% de los hogares dominicanos utilizan la pela como método de corrección. Entonces, nosotros, ¿qué estamos abogando? Estamos abogando para trabajar directamente con las comunidades, recordándoles a los padres su rol de crianza con amor, con respeto, con límites, reconociendo los derechos de los niños y las niñas. Entonces sí, creo que en esta cruzada, en esta jornada, debemos aportar todos. Y claro, exigirle y demandarle al gobierno y a la sociedad que también hagan su parte en este sentido. Kenia y Aura, hace un tiempecito atrás, hace unos meses, el presidente de la República dijo que no miremos hacia atrás, pero si miramos hacia atrás y miramos hacia los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, me gustaría saber qué debería este gobierno retomar, cambiar a favor de la primera infancia en la República Dominicana. La pregunta para ambas. Bueno, insistimos en la inversión, en la creación de nuevos centros, en retomar esas promesas que hicieron, en trabajar directamente con las familias, en tratar de crear mucho más conciencia sobre el tema de la violencia, educar sobre el matrimonio infantil, ya que la ley está aprobada, trabajar con los mismos adolescentes, creándoles la conciencia de sus derechos y del respeto a su cuerpo, también a los padres,
trabajar en el respeto y en los derechos que tienen los niños y las niñas. Señores, cuando vemos esos videos y esas noticias todos los días de violencia en la calle y de violencia de género, sabemos que fue porque se criaron en un ambiente y en un entorno nocivo y violento. Entonces, ¿qué es lo que los gobiernos tienen que hacer? Tienen que crear espacios seguros para sus comunidades, y esas frustraciones que de pronto tú vas creando y vas viendo por la falta de oportunidades, se traduce justamente en violencia, en hechos de violencia. Bueno. Sí, se traduce también en desigualdad. Nosotros queremos hacer un llamado vehemente a las autoridades, al gobierno de turno, que ya es hora de dedicar los recursos de la educación a trabajar el tema de la calidad. El presidente Medina y los gobiernos del PLD dejaron resuelto el tema de cobertura con la construcción de 29,000 aulas, creo que más de 29,000. Tenemos 600 centros educativos ya en fase de terminación, que el gobierno de Danilo Medina lo dejó faltándole un 10, un 15% para su entrega a la sociedad. Entonces queremos que el dinero del presupuesto de educación sea dedicado a fortalecer la calidad, a trabajar directamente con esa primera infancia, que es lo que va a garantizar que mañana nosotros podamos sacar una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas. Bueno, señores, hemos llegado al final de este espacio Paneles, agradeciendo la presencia de Kenia Lora, presidenta de la Comisión de Niños y de Adolescentes de nuestro Partido de la Liberación Dominicana, y de Aura Heredia, la maestra Aura Heredia, que es la secretaria de Asuntos Internacionales de la ADP, además miembro de su comisión ejecutiva. A ustedes, como siempre, recordarles que se suscriban y que también dejen sus comentarios. Para nosotros es muy importante, porque así nosotros pues tenemos ese feedback y podemos responder también esas inquietudes que ustedes escriben. Nosotros nos despedimos y será hasta la próxima en una nueva entrega de Paneles en esta plataforma PLD en línea.